El Centro Parroquial de Formación CEPAF de la Parroquia de Santiago Zacatepeques presenta su programa Conociendo las Sagradas Escrituras. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Septiembre, mes de la Biblia. Me has mirado a los ojos. Hermanos, agradecemos su fiel sintonía a nuestro programa. Hoy estamos transmitiendo desde el convento El Verbo Encarnado de la aldea de Pachalí, de Santiago Zacatepeques. Pues bienvenidos, hermanos, a este programa Conociendo las Sagradas Escrituras. Hermanos, agradecemos siempre que todos aquellos que nos ven a través de nuestra página de Facebook como CEPAF Santiago Zacatepeques y aquellos que nos escuchan a través de la radio Mi Linda Santiaguera. También a los hermanos que nos ven a través del canal 21 de Unired. Hermanos, agradecemos que siempre nos sintonizan y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Me imagino que ustedes ya lo habrán reconocido, al padre, ¿verdad? Un padre que lo apreciamos mucho, principalmente de la parroquia Santiago Apóstol. Así que tenemos la presencia a nuestro padre Santos Mucur de la parroquia, y que ya él pues no lo dirá, no le quiero robar esa parte, ¿verdad?, al padre, y pues le voy a dejar el tiempo a él para que él pueda dar unas pequeñas palabras antes de iniciar nuestro programa. Padre, bienvenido, agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y muchas gracias por estar acá con nosotros. Bien, muchas gracias a ustedes, en primer lugar a todo el equipo de CEPAF por esta invitación que me han dado de poder compartir con ustedes, queridos hermanos, a través de este medio, las redes sociales, la radio, la televisión. Pues es una alegría para mí el poder compartir con ustedes. Al momento de grabar este programa, pues yo llevo 9 meses de ordenado, ¿verdad?, como sacerdote, y de verdad es una alegría el poder compartir el ministerio con cada uno de ustedes. Ahora estoy sirviendo por gracia de Dios en la parroquia El Señor de Esquipulas, en la aldea Don Justo de Santa Catarina Pinula, carretera al Salvador, y de verdad es una alegría pues el poderme acercar a ustedes, el poder pues compartir parte de esa experiencia que Dios me ha permitido experimentar sirviéndole como sacerdote, y pues también recordar muchos momentos, el haber compartido en la parroquia de Santiago, en Pachalí, Pacul, incluso Santa María Cauquenes, Chicholis. Hemos estado ahí compartiendo en algún momento en el proceso de formación, y que ahora pues es una alegría el poder compartir con ustedes. Muchas gracias, padre, por sus palabras. La verdad que ya todos pues se recuerdan muy bien de usted, ¿verdad? Y pues gracias por ser nuestro invitado en este programa. Hermanos, antes de iniciar a desarrollar nuestro tema, pues los invito a que en su hogar, en compañía de su familia, podamos poner este programa en manos de Dios para que Él nos ayude a través de su Espíritu Santo poder desarrollar este tema. Así que los invito a que junto a su familia inclinen su rostro, ahí donde esté sentado, o si está aún laborando, nos está escuchando, pues pueda dedicarle un momento a Dios. Así que todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre, te damos gracias por permitirnos poder llevar un programa más de edificación a nuestros hermanos. Te damos gracias porque tú nos das la vida en medio de estas situaciones. Señor, hemos visto tu misericordia, tu amor, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque sabemos que tú nos amas y que siempre estás a nuestro lado. Ayúdanos a no perder la fe en medio de estas situaciones. Sabemos que hemos perdido a seres queridos, Padre, pero sabemos que tú nos amas y que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a poder continuar
y que podamos, Señor, poder comprender estos temas. Te pedimos que puedas enviar tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas y así poder aceptar tu voluntad. Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo, Dios por todos los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues agradecemos siempre a la parroquia que nos permite llevar estos programas, estos temas a través de estos medios que nos ayudan a edificarnos. Sin importar que ahora estamos en medio de esta pandemia, a través de estos medios nos permiten, pues nosotros siempre ayudarnos al estudio y principalmente ahora en estos programas. Así que recordar un poquito el programa anterior, teníamos como invitado a Padre Víctor también, que ya muchos se recordarán de él. Pues él estuvo compartiendo con nosotros algunos puntos importantes sobre la Biblia. Recordemos que estamos en este mes de la Biblia. Es un libro tan especial que muchos tenemos en nuestros hogares, que lo utilizamos a diario, pero es importante también conocer sus orígenes, sus fuentes. Y Padre Víctor, pues en el programa anterior, pues nos hablaba sobre el canon del Nuevo Testamento, nos hablaba que cuáles eran los libros apócrifos y unos puntos tan especiales que nos ayudan a nosotros a comprender mejor las Sagradas Escrituras. Ahora tenemos este programa en el cual vamos a conocer el autor de la Biblia y la forma en que fue escrita. Yo sé que algunos conocen esta parte, pero hay algunos que tal vez no, y algunos pues lo vamos a recordar, ¿verdad? Que es importante no olvidar, porque la Biblia ha sido un libro utilizado por muchos, por creyentes, en ocasiones por no creyentes, ¿verdad? Que siempre lo tienen, ya que es un libro que ha venido a través de la historia, ha evolucionado, pero que nosotros hoy lo tenemos en nuestros hogares, en nuestro altar, pero es importante conocer la fuente. Así que en esta ocasión, pues vamos juntamente con el Padre, a descubrir esto. Así que lo primero es descubrir quién escribió la Biblia. Ustedes dirán, ¿será que fue Dios? ¿O quién fue quien escribió la Biblia? ¿Cómo fue que nosotros hoy podemos tener estos textos que nos ayudan a edificar nuestra vida? Y pues nos vamos a dirigir acá al Padre Santos para que podamos desarrollar este programa. Así que la primera pregunta que le tenemos al Padre es, ¿quién escribió la Biblia? Ustedes, hermanos, en sus hogares tendrán esta respuesta, y si no, pues vamos a escuchar al Padre, que él nos podrá responder esta pregunta. Bueno, muy bien. Realmente es una alegría pues que todos nos podamos acercar a un maravilloso libro, porque es realmente, como lo dicen en alguna de las catequesis que se ven en las pequeñas comunidades, la carta abierta de Dios. Y es ciertamente un libro que está hecho por manos humanas. Pensemos por allí, que no fue un libro que por arte de magia hubiese aparecido sobre el mar, o hubiese aparecido en una erupción volcánica, o que hubiera caído del cielo, sino que es una inspiración, o es un trabajo realizado por años, ¿verdad? Por siglos, y es un trabajo que expresa mucha realidad humana, que expresa mucho pensamiento humano, pero allí en lo escondido está la presencia de Dios. Es Dios mismo quien impulsa al hombre, a los hombres, a diferentes hombres, no solamente a un grupo particular, sino a diferentes personajes importantes que quizás no conozcamos, pero que fueron instrumentos de Dios para que puedan escribir. Algunos dicen de repente, y Dios se les apareció en una visión y les estuvo dictando todo lo que había que escribir, sino que ha sido siempre el desarrollo de la historia. Pero en conclusión podremos decir que ha sido Dios el autor de la Sagrada Escritura, la carta abierta de Dios, dedicada a todos los hombres, aunque haya sido hecho por los hombres. Sí, gracias, Padre. Usted mencionaba algo bien importante sobre la inspiración, y es lo que se recibió de Dios para poder escribir estas escrituras. Ahora,
¿Qué será la inspiración o qué es la inspiración de Dios? Bien, primero empecemos con inspiración. Es un impulso, es una fuerza interior humana y hay divinas. La humana es aquella inspiración pues, que hace que un músico pueda hacer o redactar su música, que un pintor pueda hacer sus cuadros, que algún fotógrafo pueda ver los panoramas preciosos, y entonces hay una inspiración, algo que lo motive a. Y entonces lo mismo sucede en el tema de la inspiración divina, la inspiración humana, todos estos trabajos que nosotros vemos, y la inspiración divina, que es esa presencia de Dios, que es ese impulso interior del hombre que gracias al Espíritu Santo impulsa a poder redactar esa historia del obrar de Dios en la vida de los hombres, ¿verdad? Entonces es cuando alguien, como lo decíamos hace un momento, no es que Dios haya bajado y se haya en una visión les haya empezado a hablar y decir y hacer, sino que es un impulso interior que los empujó para que ellos pudieran redactar y ver de la historia que han vivido, poder redactar esa historia, poder redactar la mano de Dios que ha estado y sigue estando en la historia de la salvación. Claro, y igual es importante pues el Espíritu Santo en nuestra vida. Padre pues mencionaba algo importante sobre las comunidades y todo esto, ¿verdad? Donde nosotros hemos participado, nos hemos pues desarrollado como cristianos, hemos aprendido, pero ahí ha estado el Espíritu Santo. Por eso es importante siempre pedirle a Dios que a través de Él nosotros podamos discernir la palabra de Dios. Por eso es importante siempre pedírselo para que a través del Espíritu Santo nosotros podamos conocer realmente a Dios. Entonces, y otra parte que nosotros tenemos y que quisiéramos conocer, Padre, es, por ejemplo, ¿cómo se habrá escrito la Biblia? O sea, ¿cómo fue que se escribió? Nosotros hoy, acá la tenemos, pero para llegar a esto, que nosotros hoy apreciamos ya un texto, un libro muy bonito y todo, ¿verdad? Hay algunos que me imagino que han de tener su Biblia de diferentes formas, pero ¿cómo será que se habrá escrito? Bien, para responder esta pregunta, antes quisiera hacer memoria en la encíclica posinodal sobre la Sagrada Escritura del Papa Benedicto XVI. En los primeros numerales él habla de una oración antigua que hacían los sacerdotes para poder reflexionar la Sagrada Escritura. Según recuerdo, les dice la oración: ven Espíritu Santo, ilumina nuestra mente para poder interpretar desde el Espíritu las Sagradas Escrituras, desde el Espíritu con el que fueron realizadas, con el Espíritu con el que fueron escritas. Porque justamente la Sagrada Escritura se escribió respondiendo a una cultura, a un grupo de personas en particular. Y entonces, para que el mensaje pueda llegar hasta nuestro momento, debemos nosotros justamente invocar al Espíritu Santo para profundizar qué es lo que vivía el pueblo de Israel, en este caso del Antiguo Testamento, y qué es lo que Dios, por medio de un profeta, quiso transmitir. Hay que tener en cuenta que para la escritura de la Sagrada Biblia, pues primero fueron los acontecimientos, ¿verdad? Primero fue lo que sucedió, primero la historia, primero fueron las vivencias, hasta mucho tiempo después, cuando los abuelos se sentaban a contarle a sus nietos qué es lo que pasaba, qué es lo que sucedió, como suele suceder con nuestros abuelitos actualmente, cuando nos hablan de la revolución del 44, cuando nos hablan de repente de una experiencia familiar. No hay nada escrito, pero nos van transmitiendo algunas tradiciones, algunas costumbres. A eso nosotros le llamamos la tradición oral. Primero fueron los acontecimientos, luego fueron las narraciones o la tradición oral, la explicación de todos estos acontecimientos, y finalmente se empieza a escribir con el ideal de que no se pierda el mensaje, ¿ya? Para que no se pierda el mensaje, y ha sido un proceso muy largo. Primero se inició la escritura, según recuerdo, en piel de animales, ¿verdad? Cuando destazaban y todo, guardaban la piel y lo utilizaban para escribir, y luego
se pasó de la piel de animales, se pasa a los papiros, ¿verdad? Los papiros que por el tiempo, por las circunstancias del clima se fueron deteriorando y entonces se iba copiando para que esa información, ese mensaje no se perdiera. Y entonces así, algunos biblistas hablan que la Biblia se empezó a escribir alrededor del año 1000 antes de Cristo, por la época del rey Salomón, que llama a los escribas, ¿verdad?, para copiar y escribir toda la historia del pueblo de Israel. Y pues dejarse de escribir, podremos decir, Hechos de los Apóstoles, las cartas de San Pablo, alrededor del año 100, 150. Entonces, la Sagrada Escritura se llevó a cabo alrededor de 1150 años aproximadamente, con todos esos cambios, con toda ese deseo de mantenerse fieles a la Sagrada Escritura, al mensaje de Dios que está plasmado en historias humanas, ¿verdad? Por eso vemos guerras, vemos luchas, vemos discusiones, pero allí de fondo está siempre la presencia de Dios. Sí, gracias Padre por darnos este gran conocimiento que muchas veces no las comprendemos, o que únicamente tenemos nuestra Biblia, la leemos, pero no sabemos su origen, cómo ha venido evolucionando. También pues algunos tendrán ahí su Biblia Jerusalén, su latinoamericana, ¿verdad? Tan bonita. Hay algunos que ya bien forraditos y todo en papel, ¿verdad? Porque es un libro que como nosotros como católicos apreciamos mucho, porque nos ayuda a desarrollarnos, a hacernos crecer, ¿verdad? Como cristianos en él vamos a encontrar lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a encontrar muchas enseñanzas, pero nosotros hoy la comprendemos y la podemos leer con facilidad porque está en nuestro idioma, ¿verdad? O sea, en un idioma que nosotros podemos comprender y podemos leer fácilmente. Aunque ahorita a través del tiempo pues han venido evolucionando, hay lenguaje actual y otras literaturas pues que nos ayudan a comprender mejor el mensaje. Pero ya mencionaba Padre que a través de la historia, cómo fue escrita, ya mencionaba que también a través de piel, por ahí salieron los papiros y todo esto, ¿verdad? En la que se fue dando desde la historia del pueblo de Israel y hace tanto tiempo, pero ¿en qué idioma se habrá desarrollado? ¿Cómo fue que se escribió en el primer idioma esta Biblia? Bien, es interesante, decíamos de que se fueron copiando cada una de las versiones de la Sagrada Escritura según los libros. Y como hablamos de que fue escrito por hombres, no nos referimos a un solo grupo de hombres en una escuela, en un lugar determinado, sino que Dios fue inspirando a estos hombres en diferentes lugares. En primer lugar, o el primer idioma del que fue escrito es el hebreo, ¿verdad? En hebreo, en diferentes pueblos, personajes que no conocemos. De repente ahora vemos el nombre de los libros, pero para entonces eran libros anónimos o son libros que fueron puestos con este nombre porque era un personaje importante para el pueblo de Israel y el mensaje que transmitía era de valor divino o de inspiración divina. Y entonces aquí es donde vemos primero el tema del hebreo, ¿verdad? De la lengua original del pueblo de Israel. Luego con el tiempo se fue mezclando con algunas invasiones, con algunos exilios que tuvo el pueblo de Israel, entonces fueron invadidos por otros idiomas y luego se fue haciendo una mezcla y entonces ya se habla del arameo, ¿verdad? El arameo, entonces ya tenemos el hebreo como lengua original, lengua que inició con la escritura, luego caímos al arameo. Después del arameo continúan las invasiones, continúa la lucha o el pueblo empieza a extenderse más y otros pueblos llegan a ocupar los espacios en el pueblo de Israel y ya con eso se va modificando. Luego tenemos la invasión del pueblo griego, entonces hay algunos escritos que han sido en griego. Por lo tanto, las lenguas podremos decir principales va a ser el hebreo, el arameo y el griego. Ya más adelante, en el año 350, con San Jerónimo, que el Papa San Dámaso I le manda
le pide que recopile toda esa información, toda esa historia que estaba dispersa en todo el pueblo para poderla escribir en latín, ¿verdad? Y entonces ahí ya se empieza a unificar, ya empieza a tomar forma la Sagrada Escritura que ahora nosotros tenemos. Pues siempre van a haber papiros o pergaminos o escritos antiguos de diferentes lugares. Es como aquellos que tratan de narrarnos la historia del pueblo, la historia de nuestra comunidad. Cada quien tiene su propia visión y entonces el escritor sagrado o el autor sagrado, con la gracia del Espíritu Santo, trata de manifestar un mismo mensaje. Aunque los escritores hayan estado en diferentes lugares, el mensaje es el mismo. Entonces la coincidencia, el encuentro cultural, pero el mismo mensaje de Dios es lo que le da valor entonces a la Sagrada Escritura. Por lo tanto, en resumen, está el hebreo, el arameo y el griego. Más adelante ya se escribe en latín y poco a poco ya se va reproduciendo para los diferentes lenguajes que tenemos. Claro, muchas gracias, Padre, por toda esta historia, que también es importante que nosotros lo conozcamos como creyentes, porque esto en ocasiones pues lo desconocemos y es importante que nosotros conozcamos el desarrollo de cómo la Biblia pues llegó a todos los lugares, ¿verdad? Porque hoy en día pues todos lo tenemos en el lenguaje que se quiera, ¿verdad? Hoy podemos, por ejemplo, ir a internet y descargar la versión que se nos es más cómoda para nuestro estudio y también la región de donde estemos, ¿verdad? Dependiendo también los países y las lenguas, hoy ya se puede estudiar, pues, y esto ha venido evolucionando gracias a personajes y a personas que Dios utilizó a través de la historia para que hoy nosotros podamos comprender su palabra, porque ese es el propósito de Dios, siempre hacer llegar la palabra a todos los rincones de este mundo para que su palabra se conociera y para que nosotros principalmente conociéramos de Él y que nosotros pudiéramos apreciar sus mensajes. También es importante pues ver que la Biblia, dentro de la Biblia nosotros vamos a encontrar los cantares, vamos a encontrar los salmos, vamos a encontrar los evangelios, vamos a encontrar mensaje de Pablo, de los apóstoles, pero para ello pues también es importante conocer las partes que lo componen, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, ya que cada texto pues está compuesto de diferente manera. Para ello pues es importante conocer, como todo libro, ¿verdad? Tiene un género literario. Yo sé que algunos pues son amantes, por ejemplo, de las novelas, otros pues son amantes de las historietas, de textos de acción, pues que nos llevan a descubrir ciertas partes como algunas películas o todo esto, ¿verdad? De igual manera la Biblia pues está compuesta de estos géneros, pero quisiéramos preguntarle acá al Padre, ¿verdad? ¿Qué es en sí esos géneros que contiene la Biblia? Bien, solamente cuando nosotros hablamos de género, hablamos de un estilo, ¿verdad? Un estilo, de un estilo de vida. Pero ya género literario, pues hablamos justamente de estilos de escritura. La manera en el que el personaje o el escritor sagrado, el agiógrafo, pues se dedica a escribir según su contexto. Y es justamente lo que decías a aquellos quienes son amantes de los diferentes géneros literarios, de repente la poesía, de repente algo de leyes y así. Justamente en la Sagrada Escritura encontramos diferentes géneros literarios, géneros narrativos, géneros de leyes, ¿verdad? Hay leyes, hay historias, hay lírica, o es decir, cantos, algunos escritos que se hicieron con tal de ofrecer un culto a Dios. Dígase los salmos, el cantar de los cantares, lamentaciones. Ellos son un juego de libros inspirados para el canto, sobre todo para aquellos que sean apasionados de las novelas. Cantar de los cantares les va a encantar, porque es un género muy romántico, es un género de pareja, y entonces se pueden acercar. Tenemos también nosotros en la Sagrada Escritura, pues como base decíamos el pueblo hebreo.
Entonces, como pueblo hebreo, manejaban mucho las imágenes, ¿verdad? Manejaban mucho las imágenes. Entonces es lo que están tratando de enseñar, están tratando de transmitir por medio de imágenes, por medio de figuras, por medio de imaginación, para que el mensaje pueda adentrarse en la mentalidad de las personas. Por ejemplo, podremos hablar de algunas imágenes o algunas escenas importantes que nosotros nos lo podemos imaginar fácilmente. Por ejemplo, el relato de la creación, pues ahí nos va marcando cada uno de los días, primer día, segundo día, y entonces nuestra imaginación puede entender fácilmente esos textos. Tenemos historias, leyes, profecías, líricas, sabidurías. Cuando teníamos escasez o el pueblo de Israel tenía escasez de profetas, entonces estaban los libros, la sabiduría propia del reino, del pueblo de Dios, ¿verdad? La sabiduría interna de aquello que llamamos semilla del verbo, aquello que llamamos la inspiración de Dios. Ese es también algo de lo que aparece en la Sagrada Escritura. Y luego tenemos también relatos apocalípticos que nos relatan el fin del mundo, el juicio final, pero en realidad son textos que, aclarando un poquito el tema de la apocalíptica, pues es solamente un tema que nos anima a que en medio de las adversidades siempre hay presencia de Dios. Bien, gracias Padre por darnos todo este conocimiento. Es bien importante que nosotros conozcamos los géneros literarios que existen dentro de la Biblia para que nosotros podamos mejorar también nuestro estudio, porque vamos a encontrar los salmos, ya lo mencionaba el Padre Santos, ¿verdad? Que tan bonitos los salmos hoy que vamos a escuchar dentro de la Santa Eucaristía. Lo oímos cantar y pues se escucha bonito y agradable. También vamos a escuchar cuando pues escuchamos los textos de San Pablo. Él habla fuerte, ¿verdad? Y muchas veces así se dirige él a las iglesias. Y después vamos si retrocedemos un poquito más al Antiguo Testamento, pues vamos a encontrar casi solo historias. Pero es importante conocer todos estos géneros literarios para que nosotros vayamos conociendo mejor las partes de la Biblia, ¿verdad? Hay que ir conociéndolo. Nosotros cuando, por ejemplo, adquirimos un libro, lo primero que buscamos es el género. Cuando nosotros vamos a leer, dependiendo de lo que más nos agrade, más nos guste, ¿verdad? Pues así nosotros vamos a ir escogiéndolo. De igual manera, pues la Biblia está llena igual de diferentes géneros. Ya el Padre daba unos ejemplos, por ejemplo, de cantar, de los cantares, ¿verdad? Para aquellos que les encanta mucho la poesía, ¿verdad? Siempre existe un lugar donde nosotros podamos leer la Biblia, donde nosotros podamos empezar a leerla, porque sé que hay algunos que pues nos cuesta leerla, ¿verdad? Y descubrir como que no es nuestro género, ¿verdad? Entonces nos cuesta. Pero podemos empezar por aquel género que a nosotros más nos agrade, ¿verdad? Como para empezar ese primer encuentro con las Sagradas Escrituras y así ir conociendo cada vez más lo que Dios, a través de la inspiración, pues a los hombres que escribieron estos textos que hoy, pues para nosotros son de mucha importancia, ¿verdad, Padre? Entonces, es importante que nosotros pues empecemos. Y para esto, pues, Padre, en su experiencia, ¿por dónde nosotros podríamos empezar? Si nosotros no tuviéramos un género literario, pues, especial, ¿por dónde nosotros podríamos empezar leyendo las Sagradas Escrituras? Bueno, de verdad que la Sagrada Escritura es todo un conjunto muy, muy especial, ¿verdad? Realmente vemos el actuar de Dios en cada uno de estos acontecimientos de la Biblia, si nosotros nos dejamos guiar siempre por la gracia del Espíritu Santo. Porque hay momentos en donde, híjoles, nos sentamos a leer la Biblia y decimos, ¿y aquí Dios en dónde está? Hubo guerra, hubo matanzas y híjoles, hubo mucha muerte y uno dice, ¿y Dios en dónde está? Y entonces aquí es donde nosotros debemos de pues centrar nuestra atención y, como lo decíamos al inicio, con la inspiración del Espíritu Santo, la invocación del Espíritu Santo es muy esencial,
para que nosotros podamos entender el espíritu de cada uno de estos textos. Por lo tanto, el primer sector o la primera sección que nosotros podemos leer vienen a ser los evangelios, ¿verdad? Los evangelios, porque es la historia de Jesús. Podríamos empezar, bueno, de hecho en los evangelios existe el primer género literario establecido por Jesús, digámoslo de esa manera, el tema de las parábolas, cómo Jesús va planteándonos el reino de Dios, la presencia del reino de Dios en la historia, el reino de Dios después de la muerte, y Jesús nos lo va planteando. Se recordarán ustedes el tema de el tesoro escondido, la oveja perdida, el talento que se perdió y al hacer fiesta, las 3 parábolas de misericordia. Y entonces en el tema de los evangelios podemos encontrar los géneros literarios de parábolas. También hay narraciones, hay discursos que da Jesús, y aquí es donde nosotros podemos empezar, ¿verdad? Los evangelios, luego poder lanzarnos al tema de los hechos de los apóstoles, cómo Dios se va a manifestar ya en la comunidad después de que Jesús padece la pasión, muerte y resurrección, luego la ascensión del Señor a los cielos, y luego los efectos del Espíritu Santo que continúan en toda la iglesia o en la iglesia que está creciendo. Entonces en Hechos de los Apóstoles, que también encontramos ese nuevo género, ¿verdad? Una clasificación también dentro de la estructura de la Sagrada Escritura, porque son narraciones en donde también se va a narrar muy marcadamente el actuar de las personas. Se recordarán, existe también, está el relato de Ananías y Zafira, quienes venden su terreno y solo dan una parte del dinero y la otra parte la ocultan y usan la mentira. Y entonces ahí ellos, dice, al momento de entregar el dinero mueren inmediatamente, no porque hayan ocultado el dinero, sino porque estaban mintiendo. Entonces no había justicia, no había verdad, no había coherencia de vida. Y así podemos ir poco a poco, ¿verdad? Una realidad humana o una realidad espiritual, como San Pedro, pues al visitar a Cornelio, un pagano, pues el Espíritu Santo le dice, mira, tienes que ir, tienes que hablar con ellos, y come ahí con ellos carne impura o animales impuros. Y entonces se van dando cuenta cómo la gracia del Espíritu Santo va ampliando el horizonte de acción o de actuar del pueblo de Dios, del proyecto de salvación de Dios. Ya no solamente se encierra en una cultura, en un solo pueblo, como decíamos en las lenguas, ¿verdad? Que eran hebreos, después pasaron arameos y después los griegos, sino que se fue ampliando, ¿verdad? Se fue ampliando para todas las culturas y hasta llegar a nuestras manos, ¿verdad? Por lo tanto, son 3 idiomas base, son 3 idiomas importantes de donde surge ese obrar de Dios, que desde ahí empezamos nosotros a descubrir toda esa riqueza que Dios va ampliando, ¿verdad? Que va colocando en nuestra vida. Y ya luego de hablar de los evangelios, hechos de los apóstoles, ya podemos pues trasladarnos al Antiguo Testamento, ¿verdad? Para poder conocer cómo Dios fue prometiendo al Salvador que ya leímos en los evangelios. Pero de los evangelios solo podríamos leer los 3 libros conocidos como los evangelios sinópticos, ¿verdad? Porque coinciden en las historias. Está Marcos, Mateo y Lucas. Estos 3 poseen un propio esquema, poseen un propio contenido, pero ya el Evangelio de San Juan, que es también de un tono apocalíptico, porque también habla de la preexistencia de Dios y cómo Dios va a actuar y sigue actuando en medio de nosotros, usa muchos signos, muchos símbolos teológicos que habrá que sentarnos detenidamente para poder revisarlos, para poder meditar y qué es lo que realmente decía. De hecho, un dato curioso, que los primeros cristianos, cuando recibieron el Evangelio de San Juan, alrededor del año 90 y 100, también hubieron malas interpretaciones, ¿verdad? Se malinterpretó a veces el tema del Evangelio de San Juan, y por eso el mismo evangelista tiene 3 cartas más, las primera, segunda, tercera carta de San Juan, que tratan de explicar un poco el Evangelio
o responder a esas malas interpretaciones del Evangelio de San Juan. Como decíamos, hablando un poco de el tema apocalíptico, ¿verdad? Del género apocalíptico, que habla más del juicio final, habla de la destrucción del mundo. Son textos que a veces pues nos introducen un poco de miedo. Sin embargo, son temas que nos llenan de esperanza. Por eso los géneros literarios solamente son estilos de escritura que nos dan un mensaje especial en diferentes formas, en diferentes estilos, a veces llamativos, a veces un poco tristes, pero siempre es la presencia de Dios. Hermanos, continuando con nuestro programa, ya el Padre nos está dando todo ese conocimiento tan importante, que también es importante que nosotros lo sigamos conociendo. Sé que algunos han de conocer todo esto, ¿verdad? Pero es importante recordarlo siempre. Y para aquellos que aún no lo conocemos, pues tomar nota de todo esto para que nos ayude en nuestro crecimiento. Entonces, ya pues el Padre nos mencionaba de todo lo que nosotros podemos encontrar en la Biblia y cómo nosotros podemos ir o empezar esa lectura. Él nos hablaba, por ejemplo, iniciar con los evangelios, en la cual nosotros podemos iniciar esa lectura, o si aún no hemos tenido ese encuentro con la Biblia, porque yo sé que hay hermanos que aún pues tienen su Biblia, pero que aún no han podido acercarse y iniciar su lectura. Pero Padre, de todo esto que casualmente nos estaba hablando y mencionando, sobre todos estos géneros que ya hemos desarrollado durante todo este programa, pues hablábamos un poquito de los cantares, de los salmos, pero hay ocasiones en las que únicamente nos quedamos con que las partes compuestas de la Biblia solo son el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque muchas veces solo nos hacemos referencia a esto, ¿verdad? Pero ¿cómo estará compuesta la Biblia? Porque el Antiguo Testamento pues tiene sus partes, el Nuevo Testamento también, pero ¿cómo es que está compuesta tanto el Antiguo como el Nuevo? ¿O qué otras áreas tiene? Bien, sí, de verdad que la Biblia es como bien lo dice el libro, el nombre, ¿verdad? Biblia, biblos, de una biblioteca entera, la que tenemos ahí en estos 73 libros. Justamente divididos en dos partes, Antiguo y el Nuevo Testamento, con una carga de géneros literarios bastante extensa, ¿verdad? Que bien pueden ser capítulos, bien pueden ser libros completos que nos van narrando la historia de Dios, ¿verdad? Como decíamos, volvemos un poco al tema de la inspiración y del escritor sagrado, pues viene siendo Dios, ¿verdad? Dios mismo quien inspira al hombre, y al hombre que escribe según su cultura, según el tiempo y la época que estaban viviendo, y desde luego según el gusto y la capacidad que éste tiene para escribir. Por eso es que hay diferentes estilos, diferentes géneros. Hablamos de las leyes, seguramente un grupo sacerdotal quien se reúne para escribir las leyes, las normas de las leyes de santidad. Existe unos capítulos, del capítulo 12 al 26 del libro de Levítico. Ahí encontramos un grupo de capítulos que se llaman las leyes de santidad, cómo es que tienen que tratar a un leproso, cómo es que deben de tratar a una divorciada, cómo deben tratar al pueblo que haya traicionado la fe. Y muchos de estos capítulos y versículos tienen auge o tienen respuesta también en los evangelios, cómo Jesús los va llevando a plenitud. Como Jesús dice, han oído ustedes que se dijo cuando habla de los 10 mandamientos, pero yo les digo. Y entonces supera o mejora, lleva a mejor cumplimiento cada uno de estos capítulos. Y volviendo al tema de la estructura, pues se van agrupando de acuerdo a los géneros literarios, ¿verdad? Tienen mucha incidencia. Y empezamos en primer lugar con los primeros 5 libros de la Biblia, que son la Torá, ¿verdad? O conocidos como el Pentateuco, que en hebreo Pentateuco significa 5 estuches,
¿verdad? Son las 5 libros primeros que nos narran esa presencia de Dios, el establecimiento del pueblo de Dios como pueblo, como tal. También tenemos la promulgación de los 10 mandamientos y que se van desarrollando a lo largo del libro. El libro de los números, por ejemplo, los primeros censos, la creación de las tribus de Israel, la organización de un pueblo, y Deuteronomio, Deuteros de segundo, nomio de leyes, las segundas leyes, o es recordar las leyes pactadas en el desierto, en el monte del Sinaí y todo. Entonces, esos primeros 5 libros importantes para el pueblo hebreo y luego también importantes para nosotros, porque son las primeras manifestaciones de Dios para con la humanidad. Entonces tenemos que primero el Pentateuco. También tenemos el grupo de libros históricos que nos van narrando toda la conquista que fue realizando el pueblo de Israel, las dificultades que tuvo para poder ingresar al pueblo de Canaán, ¿verdad? Tenemos entonces los históricos. Hay otro género también de escritura que también se vuelve un grupo de libros, y son los libros proféticos, en donde nos narran a todos los profetas, ¿verdad? Los 4 grandes profetas o profetas mayores, y luego tenemos a todos los profetas menores, que se dividen en 2 grupos, los profetas del norte y los profetas del sur, que van respondiendo de acuerdo a cada uno de los acontecimientos que van viviendo. Por ejemplo, ahorita acabo de hablar de los profetas menores, algunos del norte y otros del sur. ¿Por qué se dividió? Porque justamente Salomón, que tuvo 2 hijos, Roboam y Jeroboam, entonces uno se vuelve rey del norte y el otro rey del sur, y los profetas menores van respondiendo según la situación que estaban viviendo. En el norte, por ejemplo, del pueblo de Israel, fueron invadidos fácilmente por otros dioses, por otros ídolos. Entonces hay más denuncia en contra de las formas de rendirle culto a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos viendo en cada uno de estos géneros literarios, la aventura de Dios en medio de esta historia. Entonces, repitiendo, tenemos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, los libros históricos que nos van narrando la historia, valga la redundancia, del pueblo de Israel. Tenemos los libros proféticos. Luego tenemos también los libros sapienciales, ¿verdad? Que son de la sabiduría propia del pueblo. De repente no hubo un profeta, no hubo alguien que anunciara o denunciara, o un juez, sino que es la sabiduría del pueblo que algún sabio escribió y lo promulgó para el pueblo. Entonces tenemos ahí los sapienciales, que también entra el libro de Oseas, por ejemplo, que es algo de sabiduría, no denuncia ni anuncia, sino que él nos manifiesta el amor de Dios casándose con alguien, una mujer ajena a su cultura, y entonces se arma una discusión, y ahí en el fondo pues tenemos el amor de Dios que está siempre con el pueblo. Y luego tenemos también los libros deuterocanónicos, ¿verdad? Que son los 7 libros escritos fuera del ambiente hebreo, que tienen origen griego, y entonces por eso es que ahí tenemos un grupo especial deuterocanónico, deuteros, que significa segundo, y canónico, de segunda lectura. Es decir, para poder ampliar o poder agrupar a estos 7 libros de la Biblia, pues primero se revisó y se volvió a revisar el canon, que yo creo que ya vieron respecto al tema del canon y la inspiración divina. Y entonces también es bien interesante el tema de los libros deuterocanónicos, los libros sapienciales también, ya lo decíamos. Y luego en el Nuevo Testamento también tenemos los diferentes géneros, los diferentes grupos de la Sagrada Escritura, que están los evangelios, son un grupo aparte, Hechos de los Apóstoles están en un grupo aparte. Luego tenemos las cartas católicas, que son las cartas de Santiago, la carta de San Pedro, la carta de Judas, ¿verdad? De San Judas Tadeo. Y luego tenemos
las cartas juánicas, las 3 cartas, como lo decíamos ya hace un momento, que responden o nos tratan de explicar el tema del Evangelio de San Juan, la preexistencia de Dios en el Evangelio de San Juan, y en las cartas nos dicen que Jesús ha sido verdaderamente hombre y nos ama a todos, respondiendo un poco a esa mala interpretación. Y luego tenemos el libro del Apocalipsis o el género apocalíptico, que también hay algunas nociones de la apocalíptica en el Antiguo Testamento, pero se lleva más fuerte en el libro del Apocalipsis propiamente. Sí, gracias Padre, tan interesante conocer todas estas partes, cómo está compuesta nuestra Biblia, y es importante que también nosotros conozcamos y lo mantengamos bien a profundidad. Padre, de todo esto que nos ha mencionado, quisiera preguntarle durante toda esta preparación que ha tenido, durante su vida, algún libro en especial que lo ha acompañado durante tanto en su vida y como su preparación sacerdotal, un libro en especial que usted se ha enfocado tanto como para que le ha ayudado a llegar hasta donde está en estos momentos. Nos mencionó al principio, ¿verdad?, que ha sido recién ordenado, ¿verdad?, pero durante todo este proceso, ¿qué textos le ha acompañado? Bien, para compartirles el texto que yo elegí, que fue en el retiro, en la semana de retiro de preparación a ser ordenados diáconos, es la de Primera de Corintios 4:2, en donde dice: investido por este ministerio por misericordia de Dios. Tomando en cuenta y reconociendo las múltiples debilidades, defectos, pecados y todo lo que podamos decir en contra del proyecto de Dios, pero aún así Dios me llamó, ¿verdad? Dios me eligió en medio de mis defectos, en medio de mi de repente incapacidad en hacer algo, pero aún así Dios pues me ha dado esta oportunidad. Por eso esta parte de Primera de Corintios 2:4 es: me he investido por misericordia de Dios, ¿verdad? Reconociendo mis limitaciones, reconociendo mi pequeñez. Y luego, pues me llamó mucho la atención también el libro de Oseas, ¿verdad? El libro de Oseas, y como ya lo decíamos, el profeta del amor, le dicen también, porque es como este profeta teniendo un panorama, teniendo una vida propia, Dios lo llama para que se case con una prostituta. Y entonces, él teniendo un proyecto, Dios manifiesta su amor en el profeta, atendiendo a esta persona necesitada de amor, necesitada de afecto, necesitada de perdón, de compañía, de que le devolvieran su dignidad. Y entonces es un libro muy interesante, ¿verdad? Me impactó, me llamó la atención. De ahí un texto que me haya acompañado, pues como te decía, Primera de Corintios, ¿verdad? Y más adelante, pues también me llama mucho la atención el amor de Dios manifestado en Filipenses, ¿verdad? Capítulo 2, capítulo 6, 2, del 6 al 11, ¿verdad? En donde nos habla del himno cristológico de la humildad de Dios, ¿verdad? Jesucristo, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario, dice el texto, se rebajó, se anonadó a hacerse esclavo. Y entonces ahí es donde tomé el texto para mi ordenación presbiteral, ¿verdad? Dejó su condición para hacerse un siervo, ¿verdad? Se revistió del siervo para todos, ¿verdad? Y entonces son los textos muy, muy interesantes que me han llamado la atención, y entonces incluso pues me van fortaleciendo, y ahora que me toca pues predicar ya más seguido ante la comunidad, pues se da cuenta uno de toda la riqueza que hay en la Sagrada Escritura, ¿verdad? No es que nos sentemos y tengamos que leer libros completos, sino es sentarnos a leer un apartado, ¿verdad? No como recetario tampoco, a ver qué me dice Dios hoy, sino decir, bueno, voy a descubrir qué hizo Dios, y entonces vamos
reflexionando o qué me dice Dios para mí. Mira, no es que si tiene problemas lea el capítulo, no sé qué, si tiene una enfermedad lea, no es un recetario, mira, no es una receta de cocina, no es una receta para solucionar problemas, es un medio que Dios utiliza para fortalecerme según el momento que yo estoy viviendo. Gracias, Padre. Ahí, hermanos, a todos aquellos que nos sintonizan, pues ustedes también han de tener algún texto especial de la Biblia que los ayuda a fortalecer, como ya lo decía el Padre, ¿verdad? Me imagino que ustedes también lo han de tener. Pueden enviarnos a través del número de WhatsApp, ¿verdad? ¿Cuál es ese texto bíblico que ustedes usan en los momentos muchas veces de aflicción o al momento de tomar una decisión? Entonces igual pueden mandarnos o también compartirnos a través de nuestra página de Facebook para saber cuál es su texto favorito. Padre, también quisiéramos ver si usted ha tenido algún personaje dentro de la Biblia en la cual ha logrado encontrar, por ejemplo, la inspiración o tal vez el camino que usted eligió. ¿Existe algún personaje en especial? Bueno, ahorita recordando, me interrumpiste mi idea porque me dijo de un personaje de inspiración para seguir. Yo solo me identifico con un personaje por desesperación, ¿verdad? No por inspiración. Y es justamente como el apóstol Santiago que dijo, mandemos fuego ahí sobre Samaria porque no nos hicieron caso. Algo así soy yo, ¿verdad? Explosivo, inmediato. Pero de verdad es una alegría el poder reflexionar en torno a cada uno de estos personajes. De verdad que identificarse con uno de ellos es bien complicado porque a pesar, volvemos nuevamente de las limitaciones, Jesús va moldeando, ¿verdad? Tenemos a un San Pedro que le dice, Señor, yo te seguiré hasta donde quiera que estés, a donde quiera que vayas. Y al final resulta diciendo, no, yo no lo conozco, yo no conozco quién es este Señor. Y entonces, pero que al final preside ahora la iglesia. O hablar de un Zaqueo, ¿verdad? Zaqueo, el cobrador de impuestos. Tampoco me creería decir que me identifico con él porque del encuentro con Jesús, él renuncia a sus bienes y dice, bueno, le doy la mitad de mis bienes a los pobres y si alguien he defraudado se lo devuelvo 4 veces más. O sea, el cambio inmenso que ellos tuvieron al encontrarse con Dios, pues es de admirarlos, de verdad identificarme, así como me parezco, me inspira y todo, todos me inspiran, todos son los personajes que Dios ha elegido y pues la plena disposición, ¿verdad? De seguir, de luchar, ¿verdad? No podría decir que haya un personaje en particular, pero sí que en cada uno pues ver e imitar algo que Dios haya podido cambiar en ellos y sí, a ver si Dios también me cambia y poder cumplir con la misión que Él me ha encomendado. Gracias, Padre. Ya mencionaba usted sobre todos estos cambios y que han tenido todos estos personajes que Dios ha utilizado para transmitirnos su mensaje. Pero también aparte de esto, también hablando un poquito, regresando un poquito a los géneros, ver un poquito, porque por ejemplo el género ya lo mencionaba del Apocalipsis, el libro del Apocalipsis, es un libro que muchas veces no lo mencionamos, no sé si por temor o por desconocimiento, ¿verdad? Porque hay algunos que pues le tienen miedo a este libro, ¿verdad? Por su contenido. Ya lo mencionaba, pues será un medio de esperanza o qué es lo que sucede con este libro. ¿Será qué es lo que nos preocupa? ¿Será que leerlo ya llegamos al fin de nuestra existencia? ¿O cómo podemos nosotros usar este libro? Ok, sí, de verdad que es un libro que en principio da miedo, ¿verdad? Que el domingo 15 de agosto que celebramos la Asunción de María Santísima, en la primera lectura surgió ese texto, ¿verdad? Del dragón que acechaba a la mujer que estaba dando gritos porque iba a dar a luz y el dragón barrió con todas las estrellas y que etcétera. Es también un libro
cargado de mucha simbología. Surge para la época de los primeros cristianos la persecución contra la iglesia, y entonces no se podía hablar de Dios, no se podía hablar de Jesucristo claramente. Y entonces el autor sagrado viene a representar la realidad de la iglesia del primer siglo con este texto, ¿verdad? Si hablan de las 7 iglesias, de los 7 candelabros, de los 4 jinetes y, híjoles, un montón de signos. Y es justamente, volvemos a decir, es la descripción de la realidad de la iglesia que estaba creciendo. Tenemos entonces 7 iglesias, que eran los 7 continentes para entonces conocidos para el hombre, ¿verdad? De aquel tiempo, ¿verdad? 7 iglesias, eran los 7 continentes, o eran los 7 países, era todo el mundo, ¿verdad? Pero solamente eran como los 7 lugares importantes en donde los cristianos estaban creciendo. Luego hablamos de los 4 jinetes, pues por lógica estamos hablando de los 4 evangelistas, ¿verdad? Que estaban hablando y transmitiendo desde sus escritos la presencia de Jesús, ¿verdad? Y ese dragón que está ahí acechando, pues era el imperio romano, el imperio que estaba acechando a la iglesia para destruirla, porque la veían como una amenaza. Esa secta que estaba creciendo, decían ellos, era una amenaza para la humanidad, era una amenaza para todo el imperio que estaba en ese momento. Por eso es que hablan de una gran bestia que estaba tratando de destruir al pueblo cristiano. Pues es justamente el emperador Nerón, que al final incendió toda la ciudad y luego le culpa a la iglesia de que los cristianos habían incendiado Roma. Pero ha sido, según la historia, pues las actitudes del emperador Nerón, quien estaba tratando de ser el único y el mejor hombre de todo el mundo, cosa que podríamos decir se repitió con la persecución contra los judíos en Alemania, ¿verdad? Cuando los alemanes, o sobre todo ese gobierno de entonces que estaba reuniendo a todos los judíos, que después atentó contra toda la iglesia, contra toda la humanidad, los centros de concentración. O sea, se repitió la historia de Nerón, que trataba de quedarse él solo, pues repite la historia con los alemanes. O sea, no es un libro para decirme que si yo hago mal voy a parar como todo eso que está apareciendo en el Apocalipsis, sino al decirme que en medio de esas dificultades la gracia de Dios se aparece. El Cordero de Dios, como lo dice en el capítulo 4, ¿verdad? El Cordero de Dios que se levanta y que tiene la potestad para leer y abrir los sellos de la Sagrada Escritura, dice, y poderlo explicar a todos. Pues es simplemente el Cordero viene a ser representado por los presbíteros, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, que transmiten la palabra de Dios al pueblo, ¿verdad? E incluso este signo del anciano y los 24 ancianos rodeando al Cordero inmolado, algo se dice ya en el libro de Daniel, ¿verdad? Que también habla de un anciano y un hijo de hombre que está por ahí y se aparece transmitiendo siempre el poder, la gloria y el honor, dice el texto. Y entonces también lo dice el libro del Apocalipsis, para inspirarnos a decir: yo quiero contemplar a Dios, ¿verdad? Quiero contemplar. Por eso dice Santa Teresa de Ávila: muero porque no muero, porque tan larga vida espero, dice, que muero porque no muero. Ella ya quería morir para estar gozando de la presencia de Dios, porque entender claramente este texto nos invita a poder profundizar y creer y reafirmar que realmente Dios está en nosotros y en nuestra vida. Entonces ese es el objetivo de cada uno de estos géneros, los géneros literarios, que nos van manifestando ese amor, esa cercanía y esa gracia de Dios, aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia. Dios se hace presente. No es que Dios nos castigue, no es que Dios envíe a
a los ángeles a destruir a todos, sino que los ángeles son aquellos que nuestras obras, que van a evaluar nuestras obras de amor, nuestras obras según nuestras virtudes, según lo que nosotros hayamos realizado en la tierra. Entonces es lo que nosotros esperamos gozar un día. Gracias, Padre, por ampliarnos, en verdad, los signos que son muy importantes y la Biblia está lleno de tantos signos que es importante que nosotros comprendamos, que los estudiemos, porque para llegar a conocer mejor la Biblia, ¿verdad? Hay que conocer cada uno de los signos, los tiempos en los que fueron escritas, hacia quiénes fueron escritos, y creo que esto es lo que nosotros queremos darles a conocer a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través del apoyo de nuestro Padre Santos, que nos acompaña en esta ocasión, que nos ha desarrollado todos estos signos que son tan importantes que nosotros vayamos conociendo poco a poco. Yo creo que hoy hemos logrado conocer ya mucho, aunque aún nos falta mucho por conocer, así que vamos a ir desarrollando siempre cada vez más y conociendo más sobre la Biblia, ¿verdad? Así que, hermanos, ahí yo sé que ustedes habrán tomado nota, ¿verdad?, de todo lo que el Padre nos ha mencionado, ¿verdad? Porque no es fácil que nosotros también aprendamos eso, pero siempre hay que ir viendo, ir captando, ¿verdad?, algo que nos va a ayudar a nosotros a mejorar nuestro conocimiento. Hermanos, agradecemos su sintonía, agradecemos a todos aquellos que hoy tuvieron un espacio para poder escucharnos a través de la radio Mi Linda Santiaguera. Gracias por sintonizarnos. También a todos aquellos que nos ven a través de la página de Facebook como CEPAF Santiago Zacatepeques, y todos aquellos también que nos observan a través de Canal 21 de Unired. Agradecemos siempre su fiel sintonía. Gracias a todos aquellos que nos ven desde Santiago, la comunidad de Santa María, a través de la radio, a través de Facebook, tanto dentro del país como aquellos hermanos que nos sintonizan también fuera del país. También a todos aquellos que nos ven por el canal, a toda la comunidad de San José Pacul, San Pedro Zacatepeques y San Juan. Gracias a todos aquellos que nos sintonizan. Así que queremos dejarle el tiempo, Padre, para que usted pueda dirigirse a nuestra audiencia y principalmente que usted nos regale su bendición. Bueno, muy bien. Agradezco nuevamente a todo el equipo CEPAF por esta oportunidad que me ha concedido. Animo a todos los jóvenes para que también nos interesemos en conocer lo que Dios va haciendo en nuestra vida. En la Sagrada Escritura también hay jóvenes. Está Gedeón, que dice: yo no quiero saber nada, no soy hijo de profeta y no soy profeta, y también fue enviado. Amós fue quien fue enviado para ser profeta, y él no era profeta, cultivador de higos, decía él. Así que también hay para todas las edades el mensaje de Dios en la Sagrada Escritura. A todas las familias, a todos los hermanos, miembros de pequeñas comunidades y facilitadores, a todos un cordial saludo. Que la gracia de nuestro buen Dios les acompañe, y pues que en esta etapa de pandemia no bajemos la guardia, sigamos siempre cuidándonos, sigamos siempre unidos en oración, pidamos siempre la protección de nuestro buen Dios para que podamos un día volvernos a reunir y poder conocer, poder compartir esa acción de Dios en nuestra vida. Pidamos pues la bendición de Dios para cada uno de ustedes, por sus familias, por sus hijos, por sus proyectos, para que nuestro buen Dios les acompañe. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Muchas gracias a todos. El Centro Parroquial de Formación CEPAF de la Parroquia de Santiago Zacatepeques presentó su programa Conociendo las Sagradas Escrituras. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Septiembre, mes de la Biblia. Sé yo